Bueno, ya me conoce, no son Josy Catalina, pero de todas formas me presento para efectos de la grabación. Mi nombre es Daniel Aracena, del área de gestión del cambio de gigabytes y también capacitador y educador también para Google, que los va a acompañar en esta sesión. Ya. Antes de comenzar, sí, esta sesión eh, es un poco diferente a las que hemos tenido otras veces, que han sido un poquito más técnicas y vamos revisando tips y diferentes cosas. De lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el trabajo híbrido, ¿ya? Sobre cómo el trabajo remoto lo podemos compatibilizar mejor, cómo podemos ocupar las herramientas de Google para que funcionen de mejor forma. Eh, Al ser un tema que de una u otra forma es nuevo en el mundo, la invitación en el caso de esta sesión es a que también podamos compartir, ¿ya? Si eventualmente tienen alguna experiencia relevante o algo que consultar, aquí a diferencia de otros webinars, mi invitación sí sería que pudieran consultar, levantar la mano y pudiéramos conversar. Porque, ojo, este tema del trabajo híbrido eh, es un tema que estamos actualmente viviendo y estamos creciendo en conjunto, aprendiendo a llevarlo. Ya yo no soy ninguna eminencia al respecto y muy probablemente no hay ninguna eminencia al respecto en el mundo, porque lo estamos descubriendo ahora. O sea, estamos descubriendo día a día beneficios, desafíos al respecto. Entonces, la idea de esto es ir aprendiendo juntos. Quizás yo vaya a dar algunos consejos y me lleve también consejos de ustedes al respecto. ¿Ya? Entonces, les voy a presentar mi pantalla para que comencemos. Y ahí está. ¿Estamos presentando? Sí, estamos presentando. Ya, entonces como les decía, vamos a hablar de este desafío del trabajo híbrido, que ojo, no es lo mismo que solamente trabajo remoto, vamos a ver también a qué nos estamos refiriendo con esto, y los tipos también, por ejemplo, de trabajo híbrido que existen, porque hay tipos de trabajo híbrido. ¿Ya? Primero, es importante que entendamos el escenario actual para que entendamos por qué es relevante de lo que vamos a conversar el día de hoy y por qué es tan importante en las empresas. Lo que vamos a ver a continuación son parte de unos 20 puntos que son guías para la nueva normalidad, que esto fue publicado por The Economist, y hay algunos puntos que son clave para entender lo que está pasando en el mundo y a qué es lo que tenemos que preparar a nuestras organizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, que el trabajo ya no es un lugar, ya tenemos que salir de la mecánica del trabajo es sencillamente un lugar, sino que el trabajo ahora es tiempo y una persona. Ya el trabajo ya no es el lugar donde está, sino que es la persona, su función y el tiempo que dedica. ¿Ya? También que, por ejemplo, este trabajo a distancia, ojo, no va a desaparecer, únicamente va a aumentar. Esto llegó para quedarse. ¿Ya? Más vamos a ir viendo que exponencialmente las empresas van a ir dejando únicamente a las personas que efectivamente, por un tema operativo, necesitan ir presencialmente al trabajo. Pero cada vez se va a ir reduciendo eso y acotando cada vez más y las personas que puedan hacer su trabajo de forma remota lo van a terminar haciendo. ¿Ya? O de forma híbrida. Ahora, la productividad, y esto también es muy importante, ya no va a ser medida por jefes, sino por plataformas y cumplimientos de objetivos. Cuando hablamos del trabajo híbrido y el trabajo remoto, muchas veces tendemos a pensar de que es como muy bonito todo. ¡Ay, qué lindo! Porque tengo tiempo para mi familia, es como todo muy amistoso, qué moderno. Pero ojo que también tiene algunas aristas un poco más duras, que ojo son consecuencia de, y van a ser así, que por ejemplo ahora los trabajos ya no van a ser medidos por jefes, como dice acá, sino por plataformas y por objetivos cumplidos. Esto nos va a sacar un poquito, por ejemplo, de la figura que teníamos de que un jefe, por ejemplo, si yo tenía que hacer un reporte, me demoré mucho, no lo logré, no me quedó bien, pero mi jefe vio que dediqué mucho tiempo y aún así me puede evaluar bien, ya porque de una u otra forma hay un tema de opinión y de medición de mi jefe como estoy. Si bien tiene que haber igual una medida de eso actualmente, pero las cosas y la medición de los colaboradores ya va a ir más por plataformas y por cumplimientos de objetivos, que tienen muy poco de opinión respecto a sus mediciones. Y eso es un poco más duro. O sea, es un trabajo remoto que tiene muchos beneficios humanos y muchos beneficios blandos, pero también hay una parte dura que va a ir tendiendo a esto también. ¿Ya? Eh, las empresas que no inviertan un mínimo de 10% en nuevas tecnologías, de hecho, de frentón van a desaparecer. Ya lo hemos visto, o sea, en estos últimos 2 años hemos visto que las empresas que no supieron subirse arriba de este carro de trabajo remoto, trabajo en la nube, sencillamente muchas desaparecieron. O sea, y las que todavía están tratando o se trataron de aferrar al modelo de empresa tradicional, desaparecieron ni siquiera en años, o sea, desaparecieron en meses.
¿ya? Entonces, efectivamente, este modelo de empresa tradicional desapareció y hay que hacer una inversión en nuevas tecnologías para que todo esto funcione, ¿ya? Ahora, la salud mental también se vuelve un factor clave en las organizaciones, algo que antes teníamos, quizás no le dábamos tanta importancia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, por ejemplo, si yo tenía un colaborador que tenía algún problema familiar o incluso tenía alguna condición como depresión o algo, era fácil de una u otra forma en el trabajo yo poder decir, perfecto, ahora estás en el trabajo, enfócate en el trabajo y tu salud mental la vuelves a retomar cuando vuelvas a tu casa. ¿Ya? Ahora que el trabajo híbrido está fusionando nuestras vidas personales con nuestro trabajo, la salud mental sí se vuelve algo crítico y que afecta a los trabajos, ¿ya? Y de una u otra forma, querámoslo o no, no podemos dividirlo. Como responsables de las organizaciones es algo de lo que nos vamos a tener que hacer cargo en mayor o menor en mayor o menor medida, ¿ya? Ahora, en cuanto a la visión de Google al respecto, ojo que aquí vamos a ver algunos números que son propios de Google. Para mi gusto, son números que quizá cambian en la realidad dependiendo del país, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a cultura, vemos que un 33% de los colaboradores actualmente se sienten desconectados de su empresa. En términos culturales, objetivos organizacionales, etcétera, se sienten desconectados. Yo siento que ese número, por ejemplo, en Chile es mayor, porque en Chile esta desconexión de los colaboradores con la cultura no era algo que se activó con con la pandemia y con el trabajo remoto, sino es algo que ya era un tema en las empresas antes de que esto pasara. Yo siento que ese número puede ser un poco más, ¿ya? Pero aquí tenemos también la oportunidad de poder abordarlo y poder mejorar. 83 también por ciento de los colaboradores cree que el cambio al trabajo remoto es exitoso, o sea, la mayoría lo ven como un plus, lo ven como algo bueno. De hecho, es cosa de ver ofertas laborales y lo que están buscando los trabajadores para sus nuevas opciones de trabajo y buscan que esto sea una opción, ¿ya? Y a veces es una condición para tomar una opción o no. O sea, la gente lo ve como, como algo exitoso, como algo bueno y lo están buscando y lo están valorando, ¿ya? Ahora, el 43% de los colaboradores cree que menos estrés y la salud mental son algo como consecuente de este trabajo híbrido remoto. Pero aquí atención, ya porque vamos a ver algunos detalles en los cuales si no tenemos un buen manejo, si no tenemos buenas prácticas ni recomendaciones de nuestra empresa, esto de que haya una mejor salud mental puede resultarnos como un disparo en el pie. ¿Ya? Puede no ser lo que esperábamos y ser de hecho al revés, y tener a personas que están trabajando en sus casas con el trabajo remoto y con una salud mental peor y con un estrés peor. ¿Ya? Entonces es importante que vamos a atender algunos tips para poder también abordar esto y guiar a nuestros colaboradores a que efectivamente el trabajo híbrido sea un beneficio y no que sea un motivo de estrés. ¿Ya? Y el panorama general es que 77% de las grandes corporaciones están incrementando su flexibilidad laboral y 53% de hecho están reduciendo su espacio físico y eso es algo que está aumentando. O sea, las empresas ya vieron que si están modelando ya sea por completo o parcialmente este modelo híbrido o remoto de trabajo, no tiene sentido pagar por tantos puestos de trabajo estáticos. O sea, hay que reducirse. ¿Ya? Entonces, esto también va a ir aumentando y vamos a ir viendo que esta cantidad va a ir increciendo. ¿Ya? Ahora, para entender un poquito el escenario actual del antes y el ahora, vemos algunas cosas, cómo funcionaban y cómo van funcionando antes, ya principalmente de cara a beneficio. Por ejemplo, nosotros antes, cuando teníamos este modelo de trabajo presencial, por ejemplo, si es que nuestros hijos tenían algo, estaban enfermos o había alguna actividad, derechamente lo que hacíamos era perder un día de trabajo completo, ¿ya? Porque nuestro hijo estaba haciendo algo y eso nos enfocó en que teníamos que estar nuestro hijo y un día perdido. Actualmente eso, si bien podemos discutir si esto es saludable o no, pero es un hecho, sucede, cuando tenemos a nuestros hijos enfermos, ahora sí nos podemos unir a reuniones críticas, podemos incluso, por ejemplo, durante los espacios de nuestro hijo, atender cosas, responder Google Chat, tener reuniones rápidas de Google Meet, o sea, no estamos inoperativos solo porque tuvimos un tema familiar en casa. Seguimos siendo operativos y podemos seguir siendo eficientes, aún con algo tan demandante y grave como un hijo enfermo, que ojalá a nadie le pasara, pero es parte de la realidad, sucede. Por ejemplo, capacitar también a otras regiones u otras zonas, y no solo capacitar, sino generar actividades de coaching, de instancias humanas para congregar a la gente, era algo
De hecho, digámoslo, era imposible antes. Y ahora que ya estamos acostumbrados a este trabajo remoto, es algo que ya estamos realizando y lo podemos hacer día a día y es algo normal. Ya las personas eh, no se sienten menos por asistir de forma remota a una reunión, sino que están asistiendo y se sienten parte de. Es un beneficio también que nos permite unir a personas en diferentes lugares geográficos. ¿Ya? Eh, los emails con versiones de archivos, donde, si recordamos antes cuando nos mandábamos correo y decíamos, pero es que recibí la última versión de tu correo, mándame la actual, oye, sabes que tengo una versión de hace como 3 días, necesito, y teníamos un montón de versiones de archivos y con su consiguiente horda de correos llegando con diferentes versiones que teníamos que buscar. Ahora los archivos compartidos están controlados en tiempo real. Yo puedo acceder directamente a un archivo compartido, ver lo último que se ha hecho. Puedo acceder a los historiales de versiones para ver qué es lo que sucedió en un archivo anterior. Y eso se está volviendo parte de nuestra normalidad, de nuestro día a día. ¿Ya? Las reuniones rápidas eran muy difíciles de concretar. Aprovechábamos eh, toparnos con alguien en un pasillo para poder hablar de algún tema relevante. Ahora ya nos estamos dando cuenta que podemos ocupar Google Chat u otros medios para tener una reunión rápida con 4 compañeros de trabajo, que estamos en lugares distintos, pero decir, chicos, reunámonos 15 minutos, tenemos un tema importante que hablar y podemos conversarlo, abordarlo y después separarnos. Cosa que antes era muy difícil. Presencialmente teníamos que ver quiénes estaban disponibles, ir a buscarlo, ver si nos podíamos juntar y era súper difícil. Ahora las reuniones rápidas, curiosamente, son más sencillas de coordinar. ¿Ya? También, por ejemplo, que los colaboradores no interactuaran con líderes de negocio o de otras áreas, curiosamente también era parte del día a día y muchas empresas era un tema, que personas decían, pucha, yo la verdad es que nunca veo al jefe o al jefe de mi jefe, no tenemos opciones de interactuar. Y ahora todos estos archivos colaborativos, los directorios de las empresas, el tema de tener también más reuniones donde participan más personas, nos ha generado también la opción de interactuar con otros cargos y que, por ejemplo, un director pueda saber de forma directa la opinión que tiene un ejecutivo o un operario sobre algo. Y también que un ejecutivo o un operario tenga una oportunidad, quizás no directa, pero en medio de una reunión, de darle una opinión directamente a un director. ¿Ya? Y son cosas que antes no pasaban. Estaba muy asilada la comunicación y las reuniones iban muy por grupos porque era muy difícil coordinar las reuniones y ahora es mucho más sencillo. ¿Ya? Ahora, entendiendo un poco el contexto donde estamos ahora, los beneficios, etcétera, vamos a ver lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a revisar este concepto de trabajo híbrido y vamos a hablar también de las herramientas Workspace al respecto. Primero, vamos a ver un poquito del trabajo híbrido, qué es lo que significa, cuáles son los tipos y cómo lo podemos abordar. Vamos a hablar también un poquito de los desafíos del trabajo híbrido. Aquí, ojo, vamos a mencionar hartas cosas que estoy seguro que quizás ni siquiera sabíamos que estaban sucediendo y están sucediendo. Y finalmente vamos a ver algunas buenas prácticas de Google Workspace, repasadas obviamente también con su respectiva función de Google Workspace, ya que son recomendaciones para que este trabajo híbrido funcione de forma correcta. ¿Ya? Nuevamente, repasemos los aspectos claves de Google, que son sus piedras angulares de cara a todas sus herramientas, y también lo son aquí, que son la comunicación, la colaboración, el control que vamos a tener y la seguridad con los archivos, que a veces, o sea, con nuestra información. Muchas veces, a veces cuando uno habla de comunicación, colaboración, uno dice, perfecto, comunicación y colaboración quiere decir que pierdo control, que pierdo seguridad, y ya hemos visto con nuestras herramientas de Google que eso no es así. ¿Ya? También tenemos control, también la seguridad es algo que se está abordando. Ya, ahora, para entender el trabajo híbrido es súper importante que entendamos un concepto muy importante y que a muchas personas les cuesta la verdad entender. Porque el trabajo híbrido remoto, la verdad es que a todos nos golpeó en la cara cuando comenzó el COVID, ¿ya? El coronavirus, COVID-19, ¿ya? Pero ojo, no malentendamos las cosas. El COVID no es igual al trabajo híbrido y remoto, ¿ya? El trabajo híbrido remoto fue una coincidencia acelerada de esto. ¿Por qué es importante que entendamos la diferencia? Porque muchos pensamos y decimos, lo que pasa es que estoy estresado por el trabajo híbrido, ya el trabajo remoto, lo que pasa es que no me permite salir, no me puedo juntar con amigos. Ojo, eso no es una consecuencia del trabajo remoto, es una consecuencia de que estamos viviendo también paralelamente una pandemia. Entonces dividamos las cosas, tanto para ver beneficios como para ver inconvenientes del trabajo remoto, dividamos las cosas.
Una cosa es el trabajo remoto que estamos viviendo y otra cosa es lo que estamos viviendo por la pandemia, ¿ya? No mezclemos las cosas. Mucha parte del estrés que tenemos todos en las casas actualmente viene por un tema de encierro, imposibilidad de sociabilizar, etcétera, que no es culpa del trabajo híbrido remoto, es culpa de una pandemia global que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, no mezclemos la cosa y nos volvamos ciegos a beneficios o problemas que pueda tener el trabajo remoto en sí. ¿Ya? El coronavirus eventualmente va a pasar y se va a controlar y vamos a poder ver las problemáticas y beneficios del trabajo híbrido y remoto como un todo y sin distractores, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, los tipos de trabajo híbrido, entendiendo que este modelo de trabajo híbrido es que yo no te voy a imponer el trabajo remoto, pero tampoco te voy a imponer ir a la oficina, nos va a enfrentar a tres tipos de trabajo híbrido. Primero va a ser el trabajo donde vamos a trabajar de forma remota primero y el trabajo presencial se vuelve una opción. Ya, obviamente, esto siempre tenemos que entender que hay colaboradores que no van a poder acceder a esto porque sus funciones son más operativas y tienen que ir a sus puestos de trabajo. Pero para entender, por ejemplo, esta modalidad es interesante ver lo que está haciendo Dropbox, que ojo, una empresa, en algún sentido compite con nosotros, pero es interesante ver lo que hicieron. Ellos ya declararon que, por ejemplo, sus instalaciones, si bien van a seguir funcionando, pero sus instalaciones ahora están estrictamente enfocadas en trabajo en equipo y actividades humanas. O sea, en Dropbox, por ejemplo, no van a permitir que haya alguien trabajando sentado solo en su computador porque quiso ir a trabajar para allá, sino que ellos establecieron y dijeron, perfecto, ahora el trabajo remoto es primero, si tú tienes que avanzar en tus reportes, etcétera, tú lo haces desde casa. Si tienes alguna instancia grupal que requiera que estén cara a cara o alguna instancia humana, perfecto. Para eso vienen a la oficina. ¿Ya? Ojo, ese es solo un ejemplo. Ahí puede haber un juego y un balance que cada organización lo decidirá. La otra opción es la oficina ocasional, ¿ya? Que se requiere la presencia de los colaboradores en algún determinado tiempo mínimo, ya que también muchas empresas lo están abordando y están diciendo, perfecto, mira, sabes que podemos trabajar de forma remota, pero yo necesito que mínimo vengas 1 o 2 días a la semana a trabajar, ¿ya? Por un tema de control de tiempos, ¿ya? Porque si bien empresas que seleccionan esta modalidad, efectivamente entienden que sus colaboradores pueden trabajar desde casa, pero todavía sienten que quizás la cultura de sus colaboradores no sabría entender quizás este beneficio y aún así quieren mantener cierto nivel de control. Y dicen, ya, perfecto, no me importa lo que vengas, pero tienes que venir 1 o 2 días a la semana a la oficina. Sea lo que sea que vengas a hacer, pero tienes que venir. ¿Ya? Y el otro modelo es derechamente la oficina primero, donde el trabajo colaborativo, las reuniones, todo sigue siendo presencial, la norma sigue siendo presencial, pero el trabajo remoto se vuelve como una opción. O sea, yo puedo mencionar un día antes que voy a trabajar de forma remota, etcétera. Ya que ese, de hecho, es el modelo que presenta más desafíos de cara a cómo vamos a trabajar con nuestra gente. ¿Ya? Listo. Entendimos entonces nuestro contexto general y entendimos también ahora cuáles son los tipos de trabajo, ya de trabajo híbrido, que vamos a tener este modelo de remoto primero, la oficina ocasional o la oficina primero. Y ahora vamos a ver eh, qué es lo que vamos a enfrentar acá. ¿Ya? Ahora, pensando en más que solo un lugar donde trabajamos, ahora entendamos bien este concepto de que la vida personal antes era una invitada en nuestro trabajo. Nosotros íbamos al trabajo y llevábamos poquitos de nuestra vida personal. Ahora es al revés. Ahora nuestro trabajo, y ojo, eso no quiere decir que sea menos importante, es un invitado en nuestra vida personal. ¿Ya? Entonces ahora nosotros estamos conviviendo con nuestros hijos, con la educación de ellos, eh, que va a ser algo cotidiano y el trabajo está siendo un invitado de eso, por más que nos ocupe más tiempo, y obviamente vamos a ocupar más tiempo trabajando que ayudando en las tareas de nuestro hijo, la mayoría del tiempo, aún así, en nuestro concepto y obviamente en nuestras escalas de prioridades, el trabajo está siendo el invitado, ¿ya? Y eso genera ciertos cambios de conceptos y nos va a generar unos conceptos que antes eran un poco más extraños, ahora van a ser comunes, ¿ya? Por ejemplo, herramientas de Google como nuestro calendario, nuestras tareas, por ejemplo, Google Keep también se vuelven herramientas mucho más comunes que nos brindan la opción de generar nuestros calendarios de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar conceptos, por ejemplo, como calendarios compartidos, porque ahora yo necesito también tener el calendario, por ejemplo, de mis hijos, porque también vamos a tener instancias en las que yo voy a participar con ellos y tengo que ver cómo se cruza con mi día a día. Entonces ya voy a tener estos calendarios compartidos que pueden ser laborales y también pueden ser personales.
Las tareas también las voy a empezar a incorporar porque ya necesito hacer diferentes cosas que no necesito olvidar. O sea, ya dentro de mis tareas, por ejemplo, en mi día laboral, cuando yo me ponía tareas, llamar a alguien, tareas, enviar un correo. Ahora ya dentro de esas tareas también está recibir un paquete de una encomienda, regar el jardín, etcétera, porque son tareas propias que antes no teníamos dentro de nuestra bitácora laboral, pero ahora se están fusionando y están incorporadas también ahí. ¿Ya? Cosas, por ejemplo, como los recordatorios geográficos de Google Keep, también se vuelven importantes para generar, por ejemplo, alertas a personas o incluso familiares, recordando que hagan algo cuando vayan a algún lugar y que automáticamente en sus celulares les llegue una alerta. Y otros conceptos más generales que empiezan a englobar todo lo que estamos haciendo con Google, empiezan a aparecer, como por ejemplo Google Classroom, que está apareciendo ahí. Nuestros hijos también están viviendo esto, ya los que somos padres de familia o estamos estudiando también, porque en la gran mayoría de las instituciones esta es una herramienta principal que están ocupando para poder educar a sus hijos. Y las herramientas de Google es algo que nuestros hijos o jóvenes, cuando estamos nosotros también estudiando, estamos ya enfrentando sí o sí, ya son una condición. Entonces, eso nos plantea hartos beneficios también, porque finalmente lo que nosotros estamos aprendiendo del uso de nuestras herramientas de Google les sirva a nuestros hijos y viceversa. Lo que aprenden nuestros hijos para poder manejar sus herramientas de Google nos puede servir a nosotros y también los prepara a ellos para un futuro laboral que hoy es la realidad. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos cómo todas estas herramientas se empiezan a comunicar y cómo hay sinergia dentro de todo esto, incluso dentro de nuestras propias familias. ¿Ya? Ahora, en cuanto a trabajar en la nube, también hay ciertos conceptos que se van a hacer más comunes, como la colaboración, el control de versiones de archivos, controlar los permisos, porque ahora que vamos a compartir más, necesito ver qué personas acceden a diferentes archivos y eso también me lo brindan las herramientas de Google, que todos esos permisos los hemos visto en capítulos anteriores, en webinars anteriores hemos visto eso a fondo. La digitalización de documentos se vuelve también algo más común, que esto también es algo muy importante. Lo vamos a mencionar después, pero lo voy a repasar un poquito ahora, porque cuando nosotros estábamos trabajando en oficina, y de hecho hasta muy poquito tiempo, y quizá actualmente, nosotros cuando elaboramos documentos seguimos pensando y seguimos con esta como noción de que todos los documentos que creamos tienen que poder imprimirse. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? Que efectivamente los documentos que creamos se centralizan y todos están con muchos textos y se pueden imprimir, pero no nos están permitiendo gozar de todos los beneficios de un documento digital. Un documento digitalizado puede incorporar contactos directos a personas, vínculos a archivos, puede incorporar videos, presentaciones dentro de ella, accesos a reservas de calendario, etcétera. Y por esta mentalidad de que tenemos que tener todo encasillado en una impresión, no estamos gozando de esos beneficios. Y en la práctica estamos viendo que ya muchos de los documentos que trabajamos no los imprimimos nunca y muy probablemente no los vamos a imprimir jamás. Entonces, ¿por qué seguir pensando en esto de que todo tiene que ser llevable a papel si ya tenemos herramientas de digitalización, ya tenemos firmas digitales que nos permiten ya trabajar en documentos digitalizados por completo? Entonces, aprovechemos esas herramientas que vamos a mencionar un poquito también al final. También opciones de nuestros archivos como los comentarios, que nos permiten comentar dentro de documentos, los chats dentro de los documentos, que también vamos a ver al final, o generar menciones de usuarios, también son cosas que se van a empezar a utilizar más en nuestro día a día porque nos permiten este trabajo colaborativo con personas a distancia. ¿Ya? Ahora, entendamos a dónde va a ir apuntando todo este modelo, ¿ya? Entendiendo que igual vamos a tener instancias presenciales que van a seguir sucediendo en nuestras organizaciones y vamos a tener también todo lo que está sucediendo, no virtualmente porque igual es real, pero está sucediendo en la nube. Vamos a ir viendo que ya, por ejemplo, el trabajo presencial se va a ir moviendo más a temas de generar instancias de coaching, a enriquecimiento humano o, por ejemplo, generar cultura, ¿ya? Pero, por ejemplo, cosas ya como la documentación, tomar decisiones, mediciones de KPI, ya todo eso va a estar sucediendo en la nube. O sea, los documentos van a estar respaldados en la nube. Ya no va a servir que lo conversamos quizá en una reunión cara a cara y tomamos nota en un papel. No, eso ya no existe. Las tomas de decisiones van a estar sucediendo en reuniones que eventualmente podemos grabar, por ejemplo, con Google Meet, para decir, perfecto, esta reunión la vamos a grabar para que todo lo que digamos acá quede documentado. Ya cosa que no podía pasar tanto en una reunión presencial. Y nuestros KPIs, como vimos también, ya también van a estar tendiendo más a ser medidos directamente por herramientas
que van a medir nuestros tiempos y lo que vamos haciendo mediante pequeños proyectos, si estamos con alguna metodología ágil, y, eh, y derechamente a objetivos cumplidos. ¿Ya? O sea, ya no vamos a estar trabajando pensando tanto en el tiempo que dedicaste, sino en que si cumpliste o no los objetivos. ¿Ya? Todo esto unido por herramientas de Google que van a permitir que estas dos cosas, estos dos mundos sigan conversando, el mundo presencial y el mundo de lo que sucede en la nube, a través de nuestro Google Drive y sus documentos, Google Meet, Google Chat y otras herramientas de Google que también ponen a nuestra disposición. ¿Ya? Ahora, los desafíos que tiene todo esto. ¿Ya? Porque hasta aquí hemos hablado como de las cosas lindas y aquí podemos decir, perfecto, sabes que ya entendí súper bien, la verdad es que es súper obvio todo lo que está diciendo Daniel. Aquí vamos a empezar a ver algunos desafíos de este trabajo híbrido y remoto que son bien importantes. Primero, de cara, por ejemplo, al liderazgo, hay algo muy importante que vamos a ver, pensando, por ejemplo, en este trabajo híbrido. ¿Ya? La ubicación de nuestros líderes se va a volver algo crítico que vamos a tener que abordar y vamos a tener que tener muy claro de cómo vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Dónde se ubica nuestro líder va a establecer también dónde se van a entregar, por ejemplo, feedbacks, ¿ya? Dónde se van a tomar decisiones y dónde van a ocurrir reconocimientos, porque entendámoslo, van a suceder donde esté nuestro líder. ¿Qué es lo que va a pasar? Si, por ejemplo, tenemos trabajo híbrido y no lo tenemos bien establecido y no tenemos las reglas claras del juego, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener trabajadores que obviamente van a querer estar más cerca del líder, ¿ya? Y van a tener más feedback de ese líder, van a poder participar de decisiones que se tomen con ese líder y también pueden recibir más reconocimiento. En desmedro de una persona que puede ser tan o más eficiente que este trabajador, pero está ocupando el trabajo híbrido remoto y está trabajando desde su casa. Pero solo por un tema geográfico, esta persona no va a acceder a feedback constantes de su jefe, quizás no va a participar de toma de decisiones y le van a decir, no, es que lo decidimos ayer en una reunión con mi jefe y esa persona que estaba en su casa ni siquiera participó. Va a tener menos oportunidades también de ser reconocida y eso es algo que va a suceder. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Ya? Primero, oficialicemos la comunicación. Si vamos a abordar este trabajo híbrido remoto, establezcamos cuáles van a ser las vías oficiales de comunicación. Por ejemplo, decir, mira, sabes que los feedback vamos a establecerlos oficialmente mediante correo. Y perfecto, yo te puedo dar un feedback acá, cara a cara, pero ahora lo voy a enviar por correo con copia a todo el equipo, para que todos sepan qué sucedió. ¿Ya? Lo podemos hacer también por Google Chat, si es que es un feedback no tan formal, eh, en los comentarios de documentos o en una reunión a través de Google Meet. ¿Ya? También las tomas de decisiones podemos establecerlas que sí o sí las tomas de decisiones ocurren en documentos o ocurren directamente en Google Meet, que en los documentos de hecho viene algo pronto, de aquí a fin de año, sobre tomas de decisiones, porque se van a poder, por ejemplo, cerrar documentos y se van a poder establecer como, por ejemplo, acuerdos y quedar documentados, y un documento después cerrarse y quedar así como firmado. Vienen cosas interesantes ahí. Y también en cuanto a la entrega de reconocimientos, también, por ejemplo, decir, mira, perfecto, sabes que tú hiciste algo muy bien, pero para que el equipo lo sepa, sabes que yo también te voy a poner un comentario por Google Chat o por un correo para que todos sepan que lo hiciste y así establecemos que la forma de reconocimiento va a ser un reconocimiento oficial por correo o por Google Chat, de forma que los demás lo puedan ver también. ¿Ya? Y aquí viene un consejo muy importante, de cara a si es que nosotros no podemos manejar esto, y si vemos que la verdad los trabajadores se desordenan un poco, siguen yendo, quieren estar cerca del jefe, que es algo natural que va a pasar, y hay personas que no van a poder optar tanto a eso porque quizás no son solteros, tienen más otro tipo de responsabilidades en la casa y no pueden estar yendo constantemente a la oficina. Una recomendación en muchas empresas es que están seleccionando un modelo con el líder de forma remota. Entonces, perfecto, los trabajadores saben que pueden ir a la oficina, pero ellos saben que su jefe no está en la oficina. Su jefe está trabajando de forma remota. Entonces ahí efectivamente vamos a tener a las personas realizando los trabajos que necesitan realizar en su casa o necesitan realizar en la oficina. No vamos a estar teniendo esta figura del que va a la oficina solo para estar cerca del jefe, ¿ya? Y estarse mostrando frente a su jefe. Porque se entiende que el líder va a estar de forma remota. Y si se quieren mostrar, van a tener que mostrarse mediante los métodos oficiales, que es compartiendo documentos, mediante correo, mediante reuniones, exposiciones en Google Chat, etcétera. ¿Ya? Así que esa es una recomendación que se ajusta a algunas organizaciones. Ahora, en cuanto a la planificación que vamos a tener, es importante abordar la sensación de aislamiento de los trabajadores remotos. Ya no viene muy de cara a lo que vimos anteriormente. Vamos a tener trabajadores que por temas propios van a poder ir más a la oficina, van a tener la oficina más cerca,
quizás nuevamente, por ejemplo, son solteros y quizás tienen más disponibilidad para ir, y vamos a tener otras personas que o viven muy lejos, o por ejemplo, no sé, tienen muchos hijos y también son responsables de su educación y ellos van a aprovechar más el trabajo híbrido y remoto. ¿Ya? Pero eso va a generar sensación de aislamiento en estas personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer para mitigar esto? ¿Ya? Demos prioridad a la comunicación en línea. ¿Ya? Independiente cuál sea nuestro método de trabajo, demos prioridad a esto. Los comunicados, y ojo, incluso las bromas, incluso los chistes, podemos seleccionar que sean prioridad aquí. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Y un ejemplo muy sencillo. Cuando, por ejemplo, en una reunión de equipo, si nos juntamos, por ejemplo, el día de mañana en una reunión de Google Meet, y todos empiezan a hablar de una broma, por ejemplo, que sucedió el día de ayer. Eh, si parte del equipo estuvo presente el día de ayer en una instancia presencial donde se dio esta broma, al día siguiente las personas que estuvieron de forma remota y no participaron de esa reunión porque no pudieron ir a esa instancia presencial, se van a sentir menos. Van a decir, oye, pucha, están sucediendo instancias entretenidas en el equipo y la verdad yo me las estoy perdiendo, pero no puedo tampoco ir porque tengo que estar atento de ciertas cosas en mi casa. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder. Entonces, demos prioridad a esta comunicación en línea, incluso para cosas tan sencillas como bromas o chistes. Incorporémoslas en Google Chat. Google Chat ya incorpora herramientas como, por ejemplo, para compartir emojis, incorporar incluso GIFs para compartir algo tan menospreciado como los memes, que son instancias muy graciosas que se dan para muchas bromas y poder distender espacios. ¿Ya? Aprovechemos las herramientas que pone Google a nuestra disposición para poder aprovechar esto. Los feedbacks, tal como vimos antes, estandaricemos que sean en línea, los reconocimientos también que sean en línea mediante correos, ocupando las herramientas que Google pone a nuestra disposición. ¿Ya? Ahora, en cuanto al control, también hay ciertas cosas que van a cambiar. ¿Ya? Los controles normalmente nosotros los teníamos establecidos con documentaciones. En la mayoría de las empresas, todo el control, desde rendiciones hasta firmas de acuerdos, etcétera, todo se hacía mediante documentos, mediante papel. ¿Ya? Así nosotros manejábamos reportes, rendiciones, autorizaciones y, por ejemplo, incluso participación. Cuando había una reunión y nos llegaba la hojita y nosotros poníamos que participamos en una reunión. Esas cosas ahora van a ir cambiando, ¿ya? Y el modelo de control que vamos a tener ya va a ir migrando un poco del papel y convirtiéndose ya a nuestras herramientas más digitales. Ya vamos a tener los documentos digitalizados, ya vemos también que ya existen, por ejemplo, las firmas digitales para tener documentos oficiales también. Vamos a recopilar información mediante formularios, por ejemplo, en cuanto a asistencias a una instancia, opiniones, etcétera. Vamos a tener los historiales de versiones nuevamente, que lo vamos a repetir bastante para ver diferentes versiones de un archivo. Y vamos a tener también mediciones de asistencia, que, atención ahí, dependiendo de la licencia, por ejemplo, en Google Meet se puede acceder de forma automática a medidores de asistencia, o podemos eventualmente tomarlas, por ejemplo, con formularios de Google, que es algo que muchos hacen también, para tomar opiniones o asistencia. ¿Ya? Ahí. Ahora, en cuanto al coaching y la motivación, aquí vienen hartos temas importantes al respecto. Importante que definamos los canales de comunicación, ya lo habíamos mencionado antes, para mantener a nuestros equipos motivados y las instancias de coaching generémoslas también por estos canales de comunicación, entendiendo que hay hartos desafíos y que es mucho más difícil generar coaching sin ver rostros, sin ver actitudes, sin ver gestos, es mucho más complejo, ¿ya? Pero tratemos de mirar hacia eso e incentivemos también la conexión humana y novedosa. Los cambios que están sucediendo en el mundo también nos están poniendo una paleta de opciones increíblemente grande de cosas que podemos hacer. Y ojo, incluso saliéndonos un poquito, ni siquiera con solo herramientas de Google, hay muchas herramientas que nos van a permitir generar instancias de comunicación enriquecidas, por ejemplo, herramientas como Google Sites, Jamboard y otras de Google Meet que vamos a mencionar, pueden enriquecer la comunicación y nosotros podemos motivar a nuestros colaboradores a que ellos vayan llevando la batuta en esto. Si tienen nuevas ideas, si descubren nuevas herramientas, aprovechémoslas. Pasa mucho que a veces en una reunión, oye, sabes que ayer buscando en internet encontré una página donde se pueden hacer como unas encuestas súper entretenidas con monitos, que ojo, eso no es de Google, pero surge mucho. Incentivemos eso. ¿Ya? Va a ayudar a que nuestros colaboradores se sientan partícipes de un proceso que, ojo, estamos viviendo. Nuevamente, como les dije al comienzo, aquí no estamos escribiendo la Biblia sobre esto, es un proceso que estamos viviendo todos juntos. La idea es que nuestros equipos también sientan que son parte de este proceso y están aportando. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la productividad,
Es importante entender cómo ya vimos que nuestra productividad ahora va a tender a medirse por herramientas, va a tender a medirse por objetivos y no tanto por otros medios que teníamos antes. Entendamos un poquito el modelo antiguo que nosotros teníamos para medir productividad. Yo sé que aquí muchos van a decir, no, es que no es así, pero analicemos un poco esto. Se supone que nosotros medimos nuestros trabajos por objetivos, pero en la práctica, en el modelo antiguo de empresa, la verdad es que nosotros se nos medía por ubicación y se nos medía por tiempo invertido. Y el mismo ejemplo que había pasado recién. Si yo, por ejemplo, como jefe, vi que mi colaborador dedicó mucho tiempo y estuvo toda la semana frente al computador trabajando en un reporte, muy probablemente quizás su reporte, aunque no sea bueno, yo como líder voy a entender su esfuerzo, voy a entender el tiempo invertido y voy a entender que fue a trabajar y cumplió, y quizá voy a generar una medición quizá más compasiva de qué es lo que hizo este colaborador, y quizá le voy a restar importancia al objetivo, ¿ya? Porque vi que esa persona se esforzó mucho, que ojo, suena súper bonito, ¿ya? Pero también tiene ciertas desventajas, entonces finalmente nosotros, nuestra escala de medida estaba medida principalmente por la ubicación. De hecho, el concepto de hora hombre nos grafica muy bien que esto es lo que mandaba. O sea, tú tenías que ir y marcar tarjeta en tu puesto de trabajo, estar en tu puesto de trabajo, salir de tu puesto de trabajo, y de ahí yo comenzaba a medir tu trabajo. De ahí en adelante veía tus objetivos, pero la piedra angular de la medición de tu trabajo es que vinieras a sentarte en tu silla. De ahí partíamos. Ahora el trabajo híbrido remoto nos lleva a cambiar un poco este paradigma. Y ahora efectivamente estamos, de hecho, obligados a medir los trabajos por objetivos. Yo no tengo cómo controlar cuánto tiempo está mi colaborador sentado en el escritorio de su casa. ¿Ya? No tengo y no lo voy a tener. No voy a tener cómo controlar eso. Pero sí yo voy a establecer sus objetivos. Ahora los vamos a establecer con más claridad. Vamos a empezar también a pensar más en los tiempos invertidos y los vamos a empezar a ajustar y decir, perfecto, en promedio, ¿cuánto te demoras en hacer un reporte como este? Ya vamos a establecer ese tiempo y tienes que llegar a este objetivo en este tiempo particular. ¿Ya? Y los objetivos van a mandar, el tiempo invertido también va a seguir siendo importante, pero ahora la ubicación efectivamente ya va a ser algo muy poco relevante. ¿Dónde se hizo? Lo que va a mandar va a ser el objetivo y el tiempo, que de una u otra forma es como siempre debe haber sido, la verdad. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la gestión de tiempo, ya que estamos hablando de este tema de tiempo, es importante también que nosotros vayamos guiando a nuestros usuarios a ese respecto, ¿ya? Entonces podemos dar diferentes recomendaciones al respecto de cómo pueden ir abordando esto de mejor forma. Recomendemos reuniones cortas, ¿ya? Actualmente este trabajo híbrido remoto nos ha empujado un poco a tener este modelo de reunión de una hora, después otra reunión de una hora, después otra reunión de una hora, almuerzo, de nuevo reunión, y no tenemos ni siquiera un respiro, ¿ya? Incentivemos las reuniones cortas, reuniones de 30 minutos, 45 minutos, con objetivos claros, tomas de decisiones claras y poder dejar un margen, ¿ya? No es improductivo, por ejemplo, que veamos que una persona tiene una reunión de 45 minutos, 15 minutos libres y después otra reunión. No tratemos de meterle una reunión en esos 15 minutos. Es el tiempo de esa persona para tomarse un café, ir a atender a sus hijos, fumarse un cigarro si así lo desea, salir un poco a desconectarse y volver a su reunión. Que ojo, era algo que pasaba cuando estábamos de forma presencial. Terminaban nuestras reuniones y nosotros nos íbamos en grupo, nos tomábamos un cafecito y después volvíamos a la reunión. Pero es algo que curiosamente ahora en el trabajo híbrido remoto se volvió más estresante que antes. ¿Ya? Entonces, recomendemos estas reuniones cortas, establezcamos también los horarios de almuerzo y recomendemos a nuestros colaboradores a que los establezcan y atención, nosotros respetémoslo. O sea, si nuestro colaborador se agendó su hora de colación durante toda una semana, no le preguntemos, oye, ¿podrías correr tu almuerzo para...? No, su horario de colación es tan importante como una reunión con un cliente. E incentivemos y démosle conocer a nuestros colaboradores que para nosotros también lo es. ¿Ya? También fijemos horarios de trabajo, ¿ya? Esto también muy importante y no muchos lo hacen. Actualmente Google ya incorporó una herramienta en calendario de Focus Time, que es una herramienta especial para, por ejemplo, yo agendarme un tiempo de trabajo. Ahora nosotros la verdad es que estamos llenando nuestro calendario de reuniones y resulta que si necesitamos crear un reporte, avanzar en alguna documentación, actualizar algún documento, hacer revisiones, la verdad es que como no la agendamos en nuestro calendario, nos bombardean a reuniones y terminamos haciendo eso entre reunión y reunión, lo terminamos haciendo mientras estamos almorzando o derechamente lo hacemos después de nuestro horario laboral, ¿ya? Y no es justo, no es saludable. Entonces, incentivemos también a las personas a que ellos digan, perfecto, oye, ¿vas a trabajar en este reporte?
agéndate mañana toda la mañana para que tú trabajes en ese reporte y lo hagas bien, ¿ya? Recomendemos eso, y que no tengan miedo los trabajadores de ocupar espacios de trabajo en hacer tareas fijas. Nuevamente, Google nos pone la herramienta, de hecho, actualmente ya debería estar habilitado en todos, que es la herramienta de Focus Time o enfoque de tiempo, donde yo puedo crear una cita para que no me interrumpan y yo generar un trabajo o estudiar, etc. ¿Ya? También recomendemos a nuestros usuarios a que establezcan sus breaks, ¿ya? Tampoco, no veamos como una mala práctica que uno de nuestros colaboradores se ponga de repente una media hora de break. Es humano, es normal, lo necesitamos, ¿ya? Entonces, estimulemos también a que lo puedan hacer y que no sea algo mal visto. Es decir, oye, te tomas un break todos los días. Está bien, lo hacíamos antes, no, nos tomábamos breaks. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué ahora eso se volvió algo malo? Algo que no se debería ver en un calendario. No es así. Incentivemos a que eso suceda. Y también incentivemos a nuestros colaboradores a reconocer sus peak times. ¿Qué son los peak times? Es un concepto que se está incorporando harto ahora a esto de la gestión del tiempo. Y es que cada persona, y esto va a variar de cada uno a otro, vamos a reconocer que tenemos diferentes tiempos en los que somos más efectivos que otros. Puede que alguien diga, mira, sabes que mi cabeza los lunes por la mañana está súper enfocada y yo ahí avanzo súper rápido en mis trabajos. O sabes que los jueves por la tarde yo tengo más libertad porque resulta que mi hijo sale antes del colegio y yo estoy más libre y ahí yo me enfoco y yo trabajo a full y yo ahí avanzo muy rápido. Ayudemos a nuestros colaboradores a reconocer esos tiempos y que puedan establecer estos horarios de trabajo para hacer reportes, etcétera, en esos periodos, ¿ya? Incentivémoslos a ellos a que los reconozcan y que digan, perfecto, usa esos periodos donde nadie te molesta y tu cerebro trabaja full para poder hacer estas tareas, ¿ya? Incentivémoslos a tomar esos espacios y a que nadie los moleste en esos espacios, ¿ya? Porque también se da mucho que cuando yo, por ejemplo, me pongo hora de estudio, que voy a estar estudiando toda la mañana, la mayoría de las empresas entiende que ese es un tiempo que se puede obviar. Entonces dicen, oye, vi que tienes un tiempo ya agendado de estudio, pero te voy a tomar yo para hacer una reunión con un cliente. No, ese tiempo de estudio es importante, es relevante para mi trabajo, ¿ya? Entendámoslo, demos los pies también, obviamente entendiendo tiempos civilizados. Obviamente si alguien se pone que se gasta una semana completa estudiando y no avanza nada, obviamente eso tampoco está bien, ¿ya? De hecho, esto también nos va a ayudar a tener visibilidad de eso y entender cuánto van tardando nuestros colaboradores, quienes tardan más o menos, tienen más aptitudes para hacer tareas más rápidas que otros, etcétera. Y así que incentivémoslo. Este sería, por ejemplo, un calendario, un ejemplo, por ejemplo, de un calendario de Google saludable, donde, por ejemplo, ya vemos algunas funciones nuevas. Vamos a activar ahí el puntero, activar puntero, donde vemos, por ejemplo, la ubicación de trabajo, que es algo que yo ya puedo establecer para que, por ejemplo, mis compañeros vean si estoy en mi casa, en mi oficina, y mi disponibilidad puede variar. Tenemos, por ejemplo, estos Focus Time, que aparecen ahí con esos auriculares de icono especial, donde yo puedo agendarme estos tiempos de trabajo o para estudio, para generar reportes, etcétera. Puedo incorporar fueras de oficina también. Como pueden ver, está el almuerzo establecido de forma constante. Las reuniones tienen estos 15 minutos libres entre reunión y reunión, dándome este tiempo de poder tomarme un café, etcétera. Y también tengo incorporadas tareas, ¿ya? Recordemos también que las tareas van a ser importantes para recordarme llamar a un cliente, o incluso si tengo que hacer algo como ir a ayudar a mi hijo, darle comida a algún animalito, etcétera, lo puedo incorporar acá e ir compatibilizando mi vida personal con mi vida de trabajo. Ya este sería un ejemplo de un calendario saludable, por así decirlo, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas prácticas de Google, ya terminando, que son interesantes para poder abordar todo esto y poder nosotros también aconsejar dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Primero, en cuanto a nuestro Google Calendar, entendamos que un 67% de los trabajadores entiende que gastan mucho tiempo en reuniones improductivas, ¿ya? Aquí es importante entender que, primero, recurramos a este modelo de poder acortar estas reuniones y tratemos aún más, porque lo vimos por un aspecto humano, ahora vamos a ver el aspecto de eficiencia, en cuanto a las reuniones, ¿por qué es recomendable también acortarlas y reducirlas un poquito? Porque existe una ley que se llama ley de Parkinson, que dice que el trabajo va a tender a ocupar todo el tiempo que nosotros dispongamos de él. Si nosotros, por ejemplo, y vamos a poner como el ejemplo extremo, establecemos estas, por ejemplo, como mesas de trabajo. Hacemos un equipo de 5 personas y digamos, vamos a estar trabajando toda la mañana juntos en este documento. Muy probablemente ese espacio que nos agendamos tan grande de toda la mañana va a estar lleno de espacios improductivos. Tratemos de enfocarnos y reducir lo más posible las reuniones que tengamos. Hagámosla tender a ser cortas para nosotros apurarnos a tomar las decisiones,
a realizar lo que tengamos que realizar en un tiempo más acotado. No hagamos al revés. No digamos, mira, ¿sabes qué? Para irnos a la segura de que vamos a cumplir este objetivo, tomémonos toda la mañana en la reunión. No, no se tomen toda la mañana. Tómensela el tiempo lo más ajustado que puedan para ustedes obligarse a sí mismos a poder cumplir con los objetivos. Muy probablemente si ponen mucho tiempo, van a perder tiempo en otras cosas y no va a ser una reunión eficiente. ¿Ya? Entonces, tratemos de hacer eso. ¿Ok? Ahora, también hay otras herramientas que nos van a ayudar a poder gestionar esto de mejor forma. Y aquí, por ejemplo, una herramienta nueva, actualmente nuestro Google Calendar, incorpora también esta opción de crear notas dentro de una reunión, como pueden ver ahí, que si yo la realizo, cuando yo cree, por ejemplo, una reunión, me va a generar un documento de forma automática, donde va a aparecer la fecha del evento, el nombre de la reunión, los invitados, que ahí puse muchas cuentas mías. Voy a poder incorporar notas e incluso elementos de acción, como checkbox. Entonces yo aquí voy a poder, por ejemplo, generar el documento de una minuta de forma automática, donde voy a poder rellenar, o incluso generar tareas o acuerdos cumplidos. Y voy a poder darle check a todas las cosas que sí se abordaron en una reunión en un documento totalmente colaborativo. ¿Ya? Tratemos de acostumbrarnos a incorporar estas cosas o, por ejemplo, también enviar agendas previas, ocupar la descripción de nuestro calendar para decir lo que vamos a abordar, cuáles son los temas que vamos a conversar y las conclusiones a las que queremos llegar, si es que aplica, si es que podemos ser así de abiertos. ¿Ya? Ahora, en cuanto a Gmail o Google Chat, estas son recomendaciones que ya hemos visto de todas formas en webinars anteriores, pero no está de más reforzarlas. Acostumbrémonos a programar los envíos de correo si estamos trabajando fuera de horario. No incentivemos el trabajo fuera de horario enviando correos a cualquier hora. Programemos los envíos de correo para que se envíen al día siguiente en la mañana, en un horario de trabajo cuando corresponde, porque obviamente vamos a trabajar fuera de horario. Pero no es la idea que todos sepan que se está haciendo, se puede hacer. Nuestros correos, si pasó nuestro horario de trabajo, programemos los envíos. Nuestro Gmail nos lo permite. ¿Ya? También pospongamos correos. La cantidad de correos que vamos a estar viendo día a día va a ir en aumento, ¿ya? Y eso va a seguir aumentando día a día. Y el volumen de correos que vamos a ver en nuestras bandejas de entrada en las mañanas va a aumentar cada vez más. Ocupamos esta herramienta de posponer para poder decidir qué correos yo quiero atender al tiro y cuáles quiero posponer para que, por ejemplo, me lleguen a las 6 de la tarde, cuando yo sí los pueda ver, o a las 5 de la tarde cuando yo ya tenga tiempo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a Gmail y Google Chat es una herramienta que ha crecido bastante y tiene hartas herramientas que nos van a ayudar a poder mejorar la comunicación, desde poder compartir información como documentos, cosas sencillas como emojis o incluso GIFs, que yo le había dicho que pueden hacer cosas muy chistosas ahí. También incorpora temas en cuanto a documentación. Yo ahora en Google Chat puedo trabajar documentos directamente. Si no tengo la instancia de una reunión, puedo abrir un documento en el Google Chat y nosotros trabajar en equipo con todos los que estamos, por ejemplo, en una sala de Google Chat, trabajar directamente en un documento. Un documento, como ven ahí, totalmente digitalizado, con contactos, accesos directos a archivos, accesos directos a fechas, etcétera. ¿Ya? Y podemos trabajarlo directamente en esa sala de Google Chat. Aprovechemos también la creación de tareas, ¿ya? Nosotros vamos a poder crear dentro de nuestro Google Chat tareas a miembros del equipo. Si yo, por ejemplo, necesito que un compañero mío se contacte con un cliente, no va a ser suficiente quizá que yo le mande un mensaje y le diga, oye, acuérdate de llamar a las 3 a esta persona, porque yo lo voy a olvidar, esa persona lo va a olvidar. Yo le puedo crear una tarea directamente en su Google Chat para que le genere una alerta, le aparezca automáticamente en su calendario y le genere eventualmente una notificación en el celular diciéndole, oye, acuérdate que tienes que llamar al cliente. ¿Ya? Ocupemos esas herramientas también para potenciar y mejorar la comunicación. Y nuevamente esto, tal como les había mencionado, es exactamente igual de accesible desde nuestros celulares. ¿Ya? Entonces aquí ya el estar frente al computador tampoco se vuelve un pretexto para no poder estar comunicados. Ya todo se aplica exactamente igual de nuestros celulares. Ahora, en cuanto a Google Drive, incentivemos también el uso de unidades compartidas, que lo vamos a mencionar un poquito al final. Incentivemos también la comunicación dentro de los archivos. Hay hartas herramientas que Google pone a nuestra disposición dentro de un archivo. Podemos editarlo colaborativamente. Tenemos la opción de un chat directo dentro del documento en el que podemos hablar y eventualmente también va a tener un Google Meet. Eso se va a activar de aquí a fin de año, ya debería estar. También tenemos la opción de comentarios, si es que queremos tener documentados o tener un changelog, por ejemplo, diferentes cambios en un documento. Yo puedo ir generando comentarios dirigidos a personas, como pueden ver ahí, que es un comentario asignado con nombre y apellido,
que se puede ir resolviendo y yo puedo ir y acceder después a una bitácora donde aparecen todos los comentarios hechos y yo puedo ver todos los cambios realizados, quién los hizo, a qué persona lo direccioné, etcétera. Y así enriquecer muchísimo un documento, ¿ya? Y nuevamente lo que mencionamos, los documentos de Google en cuanto a esto de digitalización, está creciendo cada vez más. Esta opción de Smart Canvas, que es lo que permite poder generar, por ejemplo, vínculos a documentos, como pueden ver ahí, que se acceden directamente, acceso a contactos, acceso a fechas, a estos checkbox colaborativos también dentro de documentos, son opciones que se están incorporando día a día en nuestros documentos y nos ayudan a enriquecerlos mucho más también, ¿ya? Y una opción que estamos esperando con ansias, que debería estar de aquí a fin de año, por ejemplo, que es esta de poder tener un Google Meet dentro del documento. Ya ni siquiera solo tener un chat, sino que tener un Google Meet dentro del documento para trabajar de forma colaborativa dentro de él. Ya, solo lo estamos esperando nuevamente con ansias. Ahora, ya terminando en cuanto a nuestro Google Meet, entendiendo que es una herramienta muy importante que vamos a tener a nuestra disposición, también es importante que entendamos algunas buenas prácticas. Recomendemos también las cámaras encendidas, ¿ya? Cuando tengamos reuniones híbridas y tengamos reuniones con personas que están trabajando, por ejemplo, desde sus casas, y esta recomendación es muy pequeña pero muy importante, procuremos tener pantallas acorde a la relevancia de nuestra reunión. Ya muchas veces se da que la persona que está trabajando de forma remota la ponen en un computador al lado, en un extremo de la mesa, y esa persona participa ahí. Ojo con la sensación de esa persona de cómo está participando de esa reunión. Obviamente se va a sentir disminuida, no va a escuchar, va a tener que estar preguntando qué dijo, no la escucharon a esa persona. Entonces, cuando tengamos estas reuniones mixtas, procuremos, dentro de lo posible, yo sé que a veces no se puede, de incorporar a las personas en pantallas grandes, que ellos puedan sentir que los escuchan, que nosotros también los sintamos como partícipes y no como un accesorio de la reunión. Tratemos de buscar esa modalidad de reuniones, ¿ya? Para que este trabajo híbrido de personas presenciales y remotas sea más efectivo, ¿ya? Eh, Ahí. Ocupemos también herramientas que pone Google a nuestra disposición, como por ejemplo Google Jamboard, ¿ya? El poder visualizar ideas era algo que, por ejemplo, a nosotros nos parecía muy obvio de forma presencial cuando teníamos nuestra pizarra y teníamos que hacer un proceso y hacíamos cuadritos y diagramas de flujo y trabajábamos todo en equipo de eso. Y ahora que estamos en reuniones remotas, ya un poco lo dejamos de hacer, lo hacemos en documentos, que es un poquito más complejo, es difícil, y Google pone a nuestra disposición esta herramienta. Google Jamboard, donde podemos visualizar, todos pueden participar de esto, no es necesario que díganme dónde yo pongo este papelito o dónde pongo. No, podemos todos participar. Es una herramienta automática de Google Meet donde podemos generar esta instancia para poder visualizar ideas o procesos. Ocupemos también las encuestas de Google, que me van a permitir poder generar, por ejemplo, instancias entretenidas o recopilar información que queda documentada también dentro de Google Drive. No es necesario que yo esté anotando en un papel qué opina alguien. Tengo las encuestas. Puedo lanzar una encuesta y de ahí me va a documentar automáticamente lo que puedan opinar participantes de mi reunión. ¿Ya? Otros consejos también pequeños, en nuestras reuniones también procuremos que nuestras reuniones sean de pocas personas. ¿Ya? Y aquí viene algo muy entretenido. Cuando tenemos reuniones donde tenemos que tomar decisiones, está comprobado que más de 7 personas, en una reunión de toma de decisiones, sobre 7 personas, cada una adicional empieza a restar un 10% de efectividad a mi toma de decisión. Si tengo una reunión de toma de decisiones, procuremos mantener la cantidad al mínimo posible para que la decisión sea efectiva. Ya evitemos un poco esta reunión, voy a invitar a tal persona porque puede que le interese lo que vamos a hablar, etcétera. Por antisocial que suene, si es una reunión de toma de decisiones, tratemos de mantenerla lo más reducida posible. ¿Ya? Tratemos también durante nuestras reuniones, porque la gestión del tiempo y para que sean efectivas va a ser importante, establezcamos los objetivos de nuestra reunión al comienzo. Vayamos dando también pequeños quiebres a nuestra reunión, cada 15 minutos o 10 minutos, estableciendo lo que hemos conversado, lo que hemos acordado y lo que nos falta por conversar. ¿Ya? Es un cierre sencillo, poder decir, chicos, bueno, resumamos un poquito. Hemos visto este tema, todavía nos faltan estos dos. Continuemos. Algo tan sencillo como eso les puede ayudar a economizar mucho tiempo en sus reuniones y a hacerlas mucho más eficientes. ¿Ya? Como breves consejos. Ahora, en cuanto a nuestros archivos, también, y aquí ya terminando, 51% de los trabajadores evitan compartir archivos por algo tan sencillo como que no los encuentran. Evitan el uso de Google Drive sencillamente porque se abruman con el volumen de archivos y no encuentran los archivos que necesitan.
Las unidades compartidas nos pueden ayudar, pero a veces no son suficientes, entendiendo que también una unidad compartida puede tener muchos archivos. Ocupemos las herramientas de Google para poder solventar esto. Por ejemplo, y lo estamos haciendo con muchos trabajos, centralicemos información, por ejemplo, en un Google Site. Google Site nos provee las herramientas como, por ejemplo, entregar acceso directamente a una unidad compartida o incluso una carpeta de archivos para que los usuarios sepan que por algún tema particular pueden acceder al sitio y ahí acceder directamente a la carpeta donde están los archivos. O incluso directamente a los archivos, como están ahí, o incluso, más allá, incluso acceder directamente a botones de descarga. O sea, yo en un Google Site puedo no ponerle el acceso a la unidad compartida, sino ponerle un botón aquí, descarga archivo de factura, descarga aquí archivo de contrato. Y no lo tienen que buscar. Yo le puedo generar un botón para una descarga automática, y esa descarga automática la puedo confeccionar para que sea en PDF, incluso en ofimáticas de Microsoft. Y eso me lo permite hacer mi Google Site, ¿ya? Tratemos de impulsar esas ideas. Tratemos de impulsar también herramientas como Google Currents, que nos ayudan a poder comunicarnos, quizá de una forma no tan oficial como un site, pero también a enriquecer la comunicación entre nuestros colaboradores, ¿ya? Hay hartas herramientas que tenemos disponibles para poder abordar estos desafíos que habíamos visto antes, ¿ya? Y eso sería lo que veríamos el día de hoy. Muchas de las cosas que fuimos mencionando, atención, las hemos explicado a fondo en webinars anteriores. Pueden ir a YouTube de Gigabytes a ver webinars anteriores donde hemos explicado algunos temas de colaboración, permisos, seguridad, que aquí yo los mencioné muy superficialmente, ya los hemos visto en webinars anteriores, ¿ya? Ahí no sé, chicos, si tienen alguna consulta, si están claros. Ah, llegaron más. Habían poquitos cuando estaba. ¿O están claritos? Ahí vamos a detener la presentación. Ya. Eso sería entonces, si uno habla, me siento bien, porque si no me siento un poco solito. Así que si uno habla, yo me siento maravilloso. Gracias, Dani. Todo Gracias, Rosy. Sí. Gracias, Rosy. muy clarito. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Siempre. Dani. Estuvo súper bueno. Eso sería, pues, chicos. Este video van a poder acceder de todas formas en el YouTube de Gigabytes, y también Adolfo se los va a poner, se los va a enviar de todas formas post reunión, ¿ya? Así que muchas gracias por su participación, por su tiempo, y nos veríamos por este mismo canal y en este mismo horario en algún otro webinar, ¿ya? Chao, chicos. Muchas Gracias, gracias. Dani. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.